El día de hoy me gustaría que abran, por favor, sus Biblias en el Evangelio de Lucas, el capítulo 13. Y vamos a leer desde el versículo 22 hasta el versículo número 30. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando mientras proseguía camino a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y vosotros, estando fuera, comencéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Y él dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos los que hacéis iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros echados fuera. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay últimos que serán primeros, y hay primeros que serán últimos. En este pasaje que hemos leído, el versículo 22, vemos que dice que Jesús pasaba por ciudades, por aldeas, enseñando mientras iba en camino hacia Jerusalén. Y alguien le dice al Señor: ¿son pocos los que se salvan? Eso era lo que ellos querían saber, si eran muchos o eran pocos. Pero lo cierto es que cada vez que tú ves a Jesucristo, tú lo ves a Él en alguna actividad. Siempre está haciendo algo. No lo vemos estático. Ahora Él iba camino hacia Jerusalén, pero Él estaba pasando por ciudades, por aldeas, y Él cuando pasaba iba enseñando a uno o a otro. Él había iniciado ya su viaje hacia Jerusalén. En Lucas, el capítulo 9, el versículo 51, allí nos describe que Él se había propuesto ir hacia Jerusalén. Pero a Él le hacen esta pregunta: ¿son pocos los que se salvan? Eso era lo que los judíos querían saber. Si eran pocos o si eran muchos. Pero una de las preguntas que debemos de conocer cuando leemos este pasaje es: si son pocos los que se salvan, la pregunta es: ¿salvos de qué? ¿De qué se iban a salvar? ¿Acaso estaban ellos en peligro? ¿Estaban en una situación complicada? Bueno, ellos iban o preguntaban por la salvación de la ira venidera de Dios. Dice la Escritura en Primera de Tesalonicenses 1:10: y esperad de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Allí está una persona que libra a la gente de la ira venidera. Y ellos estaban preguntando si ellos podrían ser salvos por supuesto de la ira venidera. Pero la pregunta de ellos es: Señor, pero queremos saber en la cantidad. ¿Son pocos o son muchos? Ellos estaban preocupados porque estaban incluidos tal vez ellos en la salvación. Ellos creían que todos en la nación de Israel llegarían en un momento dado a ser salvos. Pero la salvación realmente no tiene nada que ver con países. No tiene que ver nada con cargos, con rangos. No tiene nada que ver con ciudades. El asunto de la salvación es un asunto netamente espiritual. No es un asunto de nación. Dice la Biblia en Lucas 4, 25 al 27. Pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías,
cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra, y sin embargo a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. El problema los tenían los israelitas, pero quien halló bendición fue una extranjera, una mujer de una tierra de Sidón, no era una israelita. Y el texto continúa y el Señor dice: y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Dios no quiso sanar a los leprosos de Israel. A Dios le plació salvar por su soberanía a un extranjero, a un general de Siria. El día de hoy queremos ver nosotros, a la luz de este texto que hemos leído en Lucas 13, quiénes son los que se salvan. Y eso es algo que no lo decreta el pastor, ni siquiera tú mismo. Es el Señor en su soberanía que Él determina quiénes son los que se salvan. Dice el versículo 24 que Él les dijo: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Esta es una manera de hablar el Señor parabólica. Él está hablando aquí en parábola. Y al Señor le preguntan si son muchos los que se salvan. Él no responde ni sí ni no. ¿Son muchos los que se salvan? Él pudo haber dicho: sí, son muchos los que se salvan. Pudo haber dicho: son pocos los que se salvan. Pero Él no dijo ni sí ni no. Y lo primero que nos llama la atención del versículo 24 es que esa bendita puerta está aún abierta. Porque dice: esforzaos por entrar. Nadie entra por una puerta que está cerrada. Si la puerta está cerrada, yo tengo que golpear a la puerta para que alguien me abra desde adentro. Pero la puerta está abierta. Él dice: esforzaos por entrar por la puerta. Amigo, aún hay oportunidad si tú no has entrado todavía por esa puerta que es Jesucristo. Si tú escuchas hoy este mensaje, es porque la puerta del Evangelio, la puerta de la gracia, la puerta que lleva a la cruz, la puerta de la salvación, aún está abierta. Este es un tiempo de gracia, no es un tiempo de condenación. Llegará un momento en que, si tú no entraste por esa puerta, llegará un momento en que la puerta se cerrará. Pero la puerta en estos momentos está abierta. Está abierta. Entonces al Señor le preguntan: ¿son muchos los que se salvan? Y como dije, la respuesta no fue ni un sí ni un no. No fue una respuesta directa. Y Él usa una palabra aquí y dice: esforzaos por entrar. Esforzaos. Esa palabra esforzaos quiere decir agonizomai en el griego. Y es de ahí donde se saca la palabra agonizar o agonizando. La manera como uno entra por esa puerta que es estrecha es una manera agonizante, apretujada. Es un esfuerzo agonizante con el que la gente entra. Es una lucha feroz por entrar. Es como decir, emplea de manera intensa todas tus fuerzas para entrar por esa puerta. Porque ciertamente en este mundo tenemos tanta lucha. Lucha contra el pecado, lucha contra Satanás, lucha contra nosotros mismos, lucha contra el mundo. Por eso es que esa entrada es una entrada agonizante. Tenemos que nosotros
eliminar ese concepto errado que a veces se sobreentiende de esforzarse. El mandamiento esforzaos por entrar no quiere decir que después de todo la salvación es producto del esfuerzo humano y no de la gracia. Ese esforzarse no tiene que ver con lo que tú hagas realmente. Es con lo que Dios pone primeramente en nuestros corazones. Cuando Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad para decidir entrar por esa puerta. No depende de ti. Ese esfuerzo que tú ya tienes es porque Cristo te lo ha dado. Es todo por gracia. Gracia que capacita. Gracia que abre el entendimiento. Gracia que nos da el coraje. Gracia que nos da el valor. Gracia que nos abre el entendimiento. Es por gracia. La salvación no es por lo que tú hagas. La salvación es por pura gracia. En otras palabras, es un regalo. Esa es la salvación. No es tu esfuerzo. Él dice, esforzaos a entrar. Entra agonizante, apretujado, pero entra. No porque dependa de ti, porque la salvación es por gracia. La verdadera situación de cómo se entra al reino de los cielos está en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, 12 y 13. Y dice, así que amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y oiga esto, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Es Dios. Tú te ocupas de tu salvación, estás interesado en tu salvación, pero es Dios quien pone en nuestros corazones el querer como el hacer por su buena voluntad para su beneplácito. Pero a nosotros nos toca cuidar esta salvación, este tesoro en vasos de barro que el Señor ha puesto en nosotros. Por eso que dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos, en nuestros delitos nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. Por gracia. No es por tu esfuerzo, es por gracia. Por lo tanto, querido amigo y hermano, nosotros debemos de comprender que la puerta aún está abierta. En segundo lugar, el versículo 24 nos describe que la puerta no solamente que está abierta, sino que la puerta es estrecha. Dice este pasaje, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Quiere decir que allí por esa puerta se entra con dificultad. No podemos entrar por esa puerta inflados, porque no vas a entrar. No puedes entrar inflado de orgullo, de altivez, de jactancia, ni con tus pergaminos, ni con tus títulos. Para entrar por esa puerta hay que entrar humillados. No puedes entrar inflado. Tampoco significa que esto es una puerta estrecha para los flacos y los gordos no entran. No es eso lo que quiere decir el texto. Tiene que ver con el sentido espiritual. Es una puerta estrecha. Y esta puerta estrecha nos recuerda a nosotros la enseñanza previa que Jesús tuvo en el Sermón del Monte de las Bienaventuranzas. En Mateo 7, 13 y 14, el Señor Jesucristo dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella.
Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Querido amigo, recuerda, la puerta es estrecha, aunque está abierta. Querido hermano, recuerda, la puerta está abierta para tus familiares, para tus amigos, para tus vecinos, para aquellos que aún están sin Cristo y sin esperanza, para aquellos que tienen solo una religión y aún no tienen a Cristo. La puerta está abierta, aunque la puerta es estrecha. En tercer lugar, el mismo versículo 24 nos describe a nosotros que por esa puerta no entran todos. Por esa puerta no entran todos. Dice el texto, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Me llama la atención ese muchos. No todos van a entrar por esa puerta. ¿Por qué no entran todos? Porque no todos están dispuestos a dejar sus pergaminos, sus títulos, su altivez, sus ropajes. No todos están dispuestos a dejarlo. Por eso es que esa puerta no es para todos. No es para todos. Las palabras, muchos tratarán de entrar y no podrán, son una seria advertencia a todo aquel que aún se encuentra en su maldad, en su pecado, indiferente para con Cristo. Es una advertencia para que reciban a Cristo como el Salvador de sus almas, para que lo reciban como el Señor de sus vidas, para que ya no tengas tú el control de tu vida, para que Cristo gobierne y dirija y se enseñoree en tu ser. Por otra parte, estas palabras no estaban destinadas a asustar a los hijos de Dios. No quieren decir que la entrada al palacio de la salvación es solamente para quienes están sin pecado. No es eso lo que menciona el texto. El texto dice que muchos tratarán de entrar y no podrán. Es para todos los que luchan, los que se esfuerzan por entrar, obedientes al mandato de esforzaos por entrar. Esos son los que van a entrar. Toma tiempo realmente vivir la vida cristiana. No siempre es fácil. Uno recibe dardos de todos lados, crítica, murmuración. Uno está expuesto. Y muchas veces no es solamente con los de afuera, sino también a veces con los de adentro. Pero la Biblia nos llama a que nos esforcemos, a que entremos y no nos detengamos. En cuarto lugar, el versículo 25 de Lucas 13 nos describe que esa puerta un día se cerrará. Eso es lo que dice mi Biblia. Dice el versículo 25. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y vosotros estando fuera comencéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. ¿Quién es el dueño de la casa? Solamente una persona respondió bien esa pregunta. El 99% puso que era Dios el Padre, pero es el Hijo. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, ya lo vamos a ver por la Escritura. Lo primero que debes de saber es que esa puerta no se va a cerrar sola. No es que va a venir un fuerte viento huracanado y va a cerrar la puerta. La puerta no se va a cerrar sola.
es el dueño de la casa que un día se levantará y cerrará la puerta cuando sus invitados todos estén adentro y la mesa esté preparada. Ahí cerrará la puerta él. ¿Cuándo será eso? No lo sabemos. Lo importante es que ya hayas entrado por la puerta. Eso es lo importante. Ahora está la invitación. Ahora Él está llamando. Los seres humanos no toman las decisiones en los asuntos espirituales. Solamente los seres humanos pueden responder al llamado de Dios. Y eso realmente es como que nos pica y nos humilla. Porque por naturaleza nos gusta tener el control. Queremos tener el control. O sea que yo no tengo nada que ver con la salvación. O sea que no depende de mí. Sí, no depende de ti. Porque si de ti dependiera el ser salvo, nunca lo serías. Porque la condición, según lo que la Biblia nos dice en Efesios 2:1, es que vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Alguien me dijo en estos días, pero estaba muerto, pero podía oír. No entiende lo que es la muerte espiritual. No puedes oír el Evangelio. No puedes oír a Cristo. No puedes tomar una decisión por el Señor. Puedes oír porque no estás sordo. Puedes respirar porque vives. Pero en los asuntos de la salvación del alma es algo que le compete solamente al Señor. Dice la Escritura en Juan 6:44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. ¿Qué no entendemos de este pasaje? Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. O sea que no depende del hombre. Depende de Dios. Depende de Él. Cuando Él abre nuestro entendimiento, cuando nos revela a Jesucristo, cuando sensibiliza nuestras conciencias, cuando ablanda nuestro corazón, cuando entendemos el Evangelio, es que te decides a dar ese paso de fe y atravesar por esa puerta estrecha, porque antes de eso Cristo ya puso en tu corazón el querer como el hacer por su buena voluntad. No antes, porque antes estabas muerto. Por eso dice la Escritura en Juan 6:55, y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Que no entendemos de eso. Pero pasajes como estos nos humillan. ¿Por qué nos humillan? Porque como dije hace un momento, a los hombres nos gusta tener el control. Queremos tener el control. Nos deleitamos en tener el control. Y pensamos, no, que la salvación depende de mí. O sea, de mí. Con tu libre albedrío es un esclavo del pecado. Porque tu libre albedrío está morando en un ser que está muerto. En otras palabras, ni puedes ni quieres elegir a Dios por la condición espiritual en la que te encuentras. ¿Quién es el dueño? Como dijimos hace un momentito. Es Jesús. El dueño de la casa es Jesús mismo. Porque mira lo que dice el versículo 26. Entonces comenzaréis a decir, comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Dice el pasaje que estos judíos comieron y bebieron en su presencia. Y que también Él les enseñaba en las calles. ¿Quién hizo eso? Jesús. El dueño de la casa es Jesús. Él va a cerrar la puerta. Aquellos que han rehusado entrar, que se han rehusado a esforzarse para entrar, estarán un día fuera, cuando la puerta esté cerrada.
tocando furiosamente a la puerta con la intención de querer entrar. Eso me recuerda a mí lo que el escritor a los Hebreos dice en el capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto. Querido amigo, la puerta está abierta y aunque es estrecha, puedes entrar. Yo lo único que hago es transmitir un mensaje que ya está en la Biblia. Y oro que el Espíritu Santo haga que esta palabra cobre vida en tu vida para que entiendas lo que difícilmente yo lo puedo explicar. Finalmente, si tú no entras por esa puerta, un momento dado, o el no entrar por esa puerta, te traerá dolor eterno. Dolor eterno. Hace un mes y medio más o menos yo me hice una microcirugía en mis uñas de los dedos gordos del pie para abrirme un canal según la podóloga. Y después que, claro, me pone anestesia, lo más doloroso es la anestesia. La cirugía uno no siente nada, uno hasta conversa, habla y todo bien, hasta que se va la anestesia. Yo no quiero recordar ese momento de dolor que tuve. Y me veía los pies sangrantes, pero aparte era el dolor. Y tenía que tomar antiinflamatorios, analgésicos, para eliminar el dolor. ¿Sabe que eso me duró algo así como 4 días? Una cuestión terrible. No quisiera yo vivir con un dolorcito como ese eternamente. Pero ese dolor del cual habla el Señor es un dolor donde no solamente te va a doler el dedo gordo del pie, sino todo tu ser. Dice la Biblia que la gente querrá morir y no podrá. Pedirá ser muerta y no podrán. Mi amigo, como que estás dejando pasar mucho tiempo tú en las cosas del Señor. Porque algunos de ustedes los veo hace mucho tiempo aquí. Dice el versículo 28, allí será el lloro y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Pero vosotros, a los judíos, echados fuera. Dice la Biblia que habrá un lloro. El lloro será a causa de la miseria inconsolable y sin fin y la desesperanza completa y eterna. Por eso será el lloro. Ahí no habrá quien recoja esas lágrimas. Al cristiano se le recogerán esas lágrimas, pero aquí nadie las va a recoger. Pero también dice que habrá crujir de dientes. Y el crujir de dientes que lo acompaña es por esa rabia frenética, la ira desenfrenada. Ese lugar de tormento, ese lugar de aflicción por la eternidad donde nunca jamás cesará el dolor. Nunca jamás. Y de este lloro y crujir de dientes hay 3 causas. En primer lugar, dice la Biblia que ellos ven. Ellos están viendo, ellos están conscientes. Porque dice el texto, allí será el lloro y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob. Ellos ven, los ven a ellos y a todos los profetas en el reino de Dios. Es decir, el reino en su consumación final.
están conscientes. No están adormecidos, no están anestesiados, están conscientes de la presencia de ellos, porque ellos lo están viendo. Pero en segundo lugar, deben notar el hecho de que tantos otros, incluyendo a los gentiles convertidos, de todas las naciones de la tierra, del este, del oeste, del norte y del sur, están participando en el banquete mesiánico y no los judíos. Dice el versículo número 29, y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. No los judíos, gente extraña, extranjeros, gentiles. Nosotros. Por eso será el lloro y el crujir de dientes. Y ellos mismos, dice la Biblia, serán echados fuera. Es decir, que no solamente se les negó la entrada, sino que también fueron forzosamente expulsados. La puerta estrecha. Esa puerta está abierta todavía, querido amigo. Si tú estás escuchando su voz, no endurezcas tu corazón. Traigo una aplicación final antes de concluir. Primero, para los amigos. Para los amigos. Mira, querido amigo, no importa si tú tienes tu religión. No importa si tú tienes una fabulosa liturgia. No importa si tienes tú una educación extraordinaria. Eso es lo de menos. No importa si te graduaste en el colegio católico excelente del país. Eso no tiene nada que ver. Si no tienes una fe personal en Jesucristo, serás echado fuera. Si tu fe no es una fe personal en Jesucristo, serás echado fuera. Amigo, ven a Cristo. Rinde tu vida y tu alma al fiel Creador. Aún hay tiempo. Aún la puerta está abierta. Aún Cristo no la ha cerrado. Ven a Cristo. Ven a Cristo. ¿Qué te detiene? Rinde tu alma para que no seas echado afuera y no estés después llorando y con los dientes crujiendo. Y a los hermanos, tú que ya has entrado, gloria a Dios por ello. Tú que entraste con dificultad, gloria a Dios por ello. ¿Sabes cuál es mi consejo para ti, querido hermano? Sigue fiel. Continúa confiando en sus promesas. No te rindas. No te rindas. Falta poco. Falta muy poco. No todo está aquí. Tenemos una patria celestial. Falta poco. Oro al Señor que su palabra haya cabida, sobre todo en aquellos que aún están sin esperanza en esta vida, sin Cristo, porque no han rendido su alma al Señor.